Soy Alejandro Echegaray y esto es Consultorio Electoral. En 2010, la Ciudad de México legalizó el matrimonio igualitario y en los años siguientes otros estados se le unieron. A mediados de 2014, a las familias homoparentales se les permitió adoptar a niños en todo el país. La coalición mexicana LGBTTI surge para promover una agenda de defensa a los derechos individuales. ¿Los candidatos han adoptado en sus programas elementos de esta agenda? ¿Qué peso tiene el voto LGBTI en las elecciones, en especial en el centro del país? ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos? Enoé Uranga, coautora de la reforma constitucional en materia de derechos civiles, y Enrique Gómez, periodista especializado en temas de diversidad sexual, nos platican más aquí en Consultorio Electoral. Estamos con Enoé Uranga y Enrique Gómez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar sobre la propuesta de los candidatos en materia de la agenda LGBTTQ+. ¿Es TTTI? ¿No? Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por tomarse un tiempo. Enoé, bueno, ahorita antes de empezar el programa platicábamos. Y bueno, aquí en efecto mandamos a hacer una encuesta. Es una encuesta que aborda diversos temas y aborda diversos temas sobre política pública, es decir, el ejército en las calles, legalización de las drogas, aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo. Y vemos que el perfil del electorado, del votante mexicano, es esquizofrénico, ¿no? Es decir, es muy conservador en ciertos temas, por ejemplo, en materia de seguridad, o sea, privilegia el orden sobre la libertad, es decir, quiero a los militares, guerra frontal, guamazos, apláquenlos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que también es muy conservador en temas como el aborto, pero ya es mucho más liberal en la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, creo que ha habido un avance y el mexicano en este sentido creo que es mucho más liberal. Ahora, sería interesante que antes de meternos a estudiar la política pública que proponen nuestros candidatos, nos cuenten un poco cuál ha sido este trayecto, ¿no? Cronológicamente, ¿cómo ha sido esta lucha? Digo, tenemos muy poquito tiempo, yo creo que esto nos podría llevar varios programas, pero sería interesante que nos platicaran cómo fue la aprobación de la ley en donde se vota a favor de los matrimonios igualitarios, etcétera. Antes, digo esto como preludio, antes de entrar de lleno a analizar la postura de los candidatos frente a este tema. Haces una pregunta imposible de contestar en poco tiempo. Estamos cumpliendo 40 años de la marcha LGBT en el país. Eso te habla pues de una lucha que ha sido muy larga, pero que tuvo su primer momento legislativo real, práctico, en la Asamblea Legislativa Primera. Esto fue en el 2010, ¿no? No, en el 98, cuando gana por primera vez la izquierda en la Ciudad de México. Sí, 97. 97, y se intenta con ese primer PRD avanzar en los derechos, y nos encontramos con un partido conservador, en ese entonces coordinado en la Asamblea Legislativa por Martí Batres, que pone fuerte resistencia a avanzar en temas liberales y está, después de mucha lucha, dispuesto a avanzar apenas en el espacio del derecho negativo, de la legislar contra la discriminación. Ahí, como activismo, nos queda muy claro que es desde la ciudadanía que tenemos que avanzar, no solo en el plano legislativo, sino en una estrategia que obligue a la izquierda a ser izquierda, que obligue a los partidos a definirse, pero que también construya un diálogo, un intercambio con una sociedad que denigra
ninguna manera en esos tiempos estaba representada, por más que así se intentaba aparentar, por la Unión de Padres de Familia, Provida y estos grupos extremistas. Entonces, la construcción de la primera propuesta se llamó Sociedad de Convivencia, que planteaba el reconocimiento de hogares alternativos, una propuesta que no competía con el matrimonio, sino que lo que buscaba era el reconocimiento de todos los hogares, de toda la composición de hogares que existen en el país y que no abonaban en el esquema tradicional de matrimonio para reconocer los derechos. Esto permitió abrir un debate ciudadano, un debate profundo, diseñado estratégicamente para articular este intercambio con la sociedad, pero también para mostrar que no era un tema exclusivo del activismo LGBT. Te diría, el intelectual que te venga a la mente, el científico que te venga a la mente, nos acompañó en esta propuesta. Logramos mostrar que este era un tema de inteligencias contra ignorancias. Pero venía con toda esta agenda, ¿no? De valores posmodernos, digamos, sí, de defensa de derechos individuales, derechos civiles. Del reconocimiento al amor, del reconocimiento a elegir forma de vida, del reconocimiento a fundar tu hogar como tú mismo lo eligieras. Esos eran y no es exclusivo los conceptos de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Está el aborto, la legalización de las drogas, la eutanasia, es defensa de los derechos individuales. Que venían asociados así, y bueno, implicó una lucha larga, no solo en lo legislativo, en lo político, en lo social, que en concreto en la Ciudad de México, primer dato para lo que nos ocupa el día de hoy, tuvo que esperar a que el conservador de Andrés Manuel López Obrador se fuera a campaña para poder legislarse. Es decir, la primer muestra del conservadurismo de Andrés Manuel es su oposición no solo a esta ley, sino a bastantes políticas que tenían que ver con la población LGBT. Fue un gran opositor activo a políticas públicas que apoyaran los derechos de las personas LGBT, particularmente en el tema de la salud, por cierto, y hubo que esperar a que él se fuera para poder avanzar con otra izquierda en ese otro PRD, y de ahí vino ya todo un proceso en el que después de la legalización tocó el debate a nivel federal. Tuve afortunadamente también el privilegio de enfrentar esta discusión que miraba ya la reforma en derechos humanos como el espacio para este reconocimiento de todos los derechos para todas las personas en cualquier parte del país, que incluyó por supuesto preferencia sexual, y que es lo que obliga a nivel federal a que en cada uno de los estados hoy tenga que legislarse o reconocerse el matrimonio. Ahí tienes en la mayoría de estados que están en rebeldía con esto a la Suprema Corte de Justicia resolviendo cada vez amparos a nuestro favor, porque el matrimonio es legal. Los que están en falta son los congresos y los gobiernos, ¿no? Por supuesto. Lo que llama la atención es que antes los partidos, de manera pragmática, se iban al centro, ¿no? Es decir, a buscar al elector mediano, pensando que el electorado se podía modelar como una curva, como una normal. Entonces iban al centro en aras de agarrar el mayor número de votos, ¿no? Entonces era mucho más difícil para los partidos poder legislar en este sentido y tener una agenda liberal de izquierda. Pero ahora vemos, y se ha recrudecido en este proceso, que es una contienda entre proyectos conservadores, proyectos de derecha. Sí, sin duda alguna, la primer noticia de alarma en esta elección es que la oferta electoral está derechizada, y que además esta expresión de derecha no se corresponde con los intereses de la mayoría de la sociedad. Si esa fuera la realidad del país, bueno, así son las democracias y así es la pluralidad. Pero en este momento lo alarmante es que el esquema todo es de derecha, y el electorado no tiene en esa expresión ni sus principales ideologías ni sus principales preocupaciones. Lo decías hace un momento, están preocupados por la inseguridad, por la violencia, por la pobreza, por el desarrollo, por este tipo de temas, desde luego que no son determinantes para definir su voto, ¿no? Claro. Enrique.
Si me permiten, yo quiero empezar diciendo que me parece que el matrimonio es un artilugio de la derecha. O sea, estamos luchando por el matrimonio igualitario, pero estamos luchando por un mecanismo de derecha. O sea, se ha vuelto el matrimonio igualitario el punto 1 de la agenda LGBTTI, pero no debería de serlo. Primero es la vida. Hay muchos suicidios, hay muchos chavos que se están suicidando por tener una orientación no heterosexual o una identidad de género, ¿no? Diferente. Punto número 2, hay crímenes de odio por homofobia todo el tiempo. México es el segundo país con el mayor número de crímenes. Punto número 3 está el tema de la salud. Punto número 4, bueno, me puedo ir con toda una lista larga de temas mucho antes que el matrimonio. Claro. ¿Por qué el matrimonio tendría que ser el punto número? Es lo más de modé, nadie se quiere casar. Entonces, desde ahí está... Estuvo de moda el verano pasado, ya eso ya... Bueno, desde ahí está derechizada la discusión de la agenda de la diversidad sexual. Hay una razón, solo para aclararlo, de alguien además que lo sabe Enrique. Es una bandera, lo sabe Enrique y lo sabe, ahora sí que lo sabe quien me conoce, para alguien que cuando aprobamos el primero constitucional y dejamos claro que hoy todo mundo se puede casar en el país, yo dije que obtuve un derecho que antes no tenía, mi derecho a no casarme, ¿no? Porque desde luego yo por ahí no paso. Pero, ¿qué sucede con el esquema del matrimonio? Que ahí se han contenido, en el estado de bienestar, así se concibió, una serie de derechos que solo puedes obtener por esta vía. Derecho a la herencia, el derecho a la seguridad social, es decir, hay una infinidad de derechos que están contenidos y que te obligan por esa simple razón a pasar por ese esquema para obtenerlos. No es la expectativa de la boda de blanco y de es el asunto que hay derechos específicos. Ahora, pero si me permiten... pero efectivamente la lucha no empieza ni acaba con el matrimonio. Sí, claro. Y el problema... Pero tendría que estar en la agenda este tipo de lo están, de en las cosas, nuestras, ¿no? Por supuesto, una de las demandas... De orientación, de protección, de... Ahora, si me permiten hacer una acotación que me parece muy interesante lo que dice Noé, yo empezaría diciendo, yo lamento terriblemente que la igualdad nos esté llegando vía el matrimonio y no el matrimonio vía la igualdad. O sea, el artículo 1 constitucional es clarísimo. Todas y todos somos iguales ante la ley. Claro. Por lo tanto, todas y todos tendríamos que tener derecho al matrimonio o al no matrimonio. Todas y todos. No tenemos por qué luchar nada. Ya está. Bueno, sin embargo, no es real. Entonces, desde mi punto de vista, desde ahí está la derechización de la lucha. Tenemos una clase política que no se da cuenta, y entrando al tema de las campañas, son los candidatos irresponsables que no se dan cuenta que este tema no solo afecta vidas humanas que están siendo en riesgo. El año pasado fueron documentados por nosotros, al menos por letra S, que es quien lleva las cifras, al menos 97 asesinatos de odio, solo por ser lesbiana, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual. O sea, este país es un país que puede llegar al extremo del asesinato por la discriminación, por la desinformación, por la ignorancia, que no se ha combatido desde las políticas públicas, que son obligación constitucional del Estado, no están a elección, que ese es parte del drama. Tenemos a candidatos... Tenemos que ir a corte. Ok. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos, estamos con Noé Uranga y Enrique Gómez. Estamos platicando sobre las propuestas de los candidatos en materia de la agenda LGBTQ. Y de intersexual. Y bueno, estábamos, ¿cómo hemos llegado a donde estamos, ¿no? Y vemos que, bueno, que el electorado, los electores, ya son mucho más liberales en algunos sentidos. Por ejemplo, en materia de los matrimonios entre personas del mismo sexo, siguen siendo conservadores con relación al aborto, etcétera. Ahora, yo tengo la idea, igual y ustedes por supuesto están mucho más enterados y nos pueden orientar, de que los candidatos se han alejado de esta agenda, ¿no? No sé si es por una cuestión pragmática
electoral, aunque yo creo que es una equivocación, pero ya ustedes nos dirán, iremos revisando uno a uno los candidatos, pero me gustaría mostrarles una gráfica que hicimos con la encuesta que mandamos a hacer hace unos meses. Aquí hicimos un análisis de correspondencias, es decir, vimos cuál es la relación entre la variable intención de voto y las otras sobre aborto, aprueban o desaprueban, y matrimonios. Entonces aquí vemos que abrumadoramente la gente que apoya el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, digamos que es la más liberal, ¿no? Aquí vemos que el 45% de los que dicen que van a votar por Andrés Manuel aprueba el aborto y el 36% aprueba mucho o algo el matrimonio igualitario, ¿no? Después pasa algo muy curioso porque el que tiene más aprobación después de Andrés Manuel sobre estos temas es la gente que se identifica con el proyecto de Ricardo Anaya y después el de José Antonio Meade, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría que platicáramos un poco, digo, no de las propuestas porque yo traté de encontrar y no hay, no las hay, sí, pero sí de la postura. Por ejemplo, sí, cuando se le ha planteado a Andrés Manuel el tema de los matrimonios o del aborto, etcétera, él dice, se tendrán que votar. Lo decidiremos en un plebiscito. Consulta, sí. En una consulta, que a mí se me hace una locura, porque no pones los derechos individuales ni los derechos civiles en una consulta. Pero vayamos a platicar sobre los candidatos y sobre su postura frente a estos temas. Mira, lo que sucede es que Andrés Manuel es el rey del performance, ¿no? Es un hombre que sabe disfrazarse de todo lo que se necesita en medio de la obtención del voto y que llega a excesos como como el decir, yo espero conscientemente, ya descubrí muy ignorante en muchos temas en materia de derechos humanos, pero en este tema no. En este tema llevamos repitiéndoselo ya 18 años como para que lo haya aprendido. Él sabe que es ilegal someter a consulta los derechos humanos, lo sabe no solo por la Constitución, por las disposiciones de la Suprema Corte, sino porque y México es firmante de estos compromisos internacionales. Entonces es algo con lo que engaña y truquea a la gente, y si no, bueno, ya lo tendremos que estar demandando en la Corte Interamericana, porque además tenemos las herramientas para hacerlo. El tema con él es que ha mostrado en los hechos, en la constancia de su actuar, que es un hombre conservador, pero no solo. En él está... Un hombre conservador y religioso. En él está, para mí... Que bueno, todos los candidatos. Sí, sin duda. Bueno, ya lo decíamos. O sea, la oferta electoral blanco es de derecha. No hay alternativa para otra opción, por lo menos en la boleta presidencial claramente es así. Y para fines de las de los perfiles, Andrés Manuel es el depositario de una estrategia que es internacional de fundamentalismos, impulsando candidatos para estar sobre representados en los gobiernos y en los congresos. Los evangélicos que lo apoyan son exactamente la misma línea que apoya Trump, peso por peso, claro, y religión por religión, los mismos que intentaron tomar Costa Rica y que están haciendo este fenómeno inventado de la ideología de género, y tiene no solo esta convivencia con ellos, sino que Andrés Manuel hoy se fueron a vivir con él, el Yunque, que es la peor expresión de la derecha cristiana, esta otra expresión que busca juntar la política y la religión para meter las creencias por las leyes. Y Andrés Manuel nos manda un mensaje muy claro. El líder del Yunque, Manuel Espino, es su vínculo, es su contacto formal con la sociedad civil organizada, que no es menor, es un dato crucial. Su mano derecha, quien le opera no solo su campaña, sino su proyecto de nación, Romo,
es un muy conocido empresario provida. Es un hombre que ha invertido dinero, que ha hecho fuertes presiones desde la lógica abierta de provida. Es decir, esta composición fundamentalista que le está pasando al mundo y que está hoy saliendo de los púlpitos y entrando a los parlamentos, a la política, lo hará en México sin duda alguna por la vía de Andrés Manuel. Caray, ¿cómo llegamos a esto que estamos viviendo? Porque, digo, ustedes como activistas pues han hecho una gran labor. Ya vimos lo que nos muestran las encuestas, ¿no? Tenemos ya un electorado, ciudadanos mucho más liberales, pero vemos que desde la élite, desde los partidos, la tendencia es irse a la derecha, pero no una derecha moderada. No, es el fundamentalismo. Es el fundamentalismo. ¿Cómo llegamos a este estadio? Yo apuntaría a cuatro temas rápidamente. Número uno, que me parece que los cambios o las transformaciones sociales ni son uniformes ni son hegemónicas. O sea, tienen matices. Me parece que estamos en una transformación con matices muy claros, ¿no? Con el riesgo de irnos muy a la derecha, con el riesgo de irnos a la anarquía, con muchos riesgos, pues. Pero al final del día me parece que está muy clara las alianzas de esta elección, ¿no? Izquierdas y derechas unidas como agua y aceite. Tanto en el Frente como en Morena y el PES, en el PRI hay corrientes internas también. Ese es tema uno. Tema dos, me parece que no todos son los candidatos. Hay que tener muy claro que hay toda una base en los partidos. Yo rescataría algo, independientemente de lo que Noé ya comentó de Andrés Manuel, me parece que Morena está lleno de gente muy a favor de la diversidad sexual. Tienen una secretaría nacional, tiene un montón de activistas que estemos de acuerdo o no con ellos, trabajan. El PRD también. Entonces, y hasta el PRI. Y hay un montón de trabajo. Y bueno, hay algo en el PRI también. Entonces, yo me quedo con eso, ¿no? O sea, si bien no hay propuestas ni planteamientos de los candidatos presidenciales, ni de los partidos, yo quisiera ver políticas públicas, quisiera ver los códigos de los partidos. Es que eso es lo importante. Porque, vaya, dices, bueno, el candidato no es lo más relevante, coincido, ¿no? De decir, bueno, pues yo voy a ser presidente de todos los mexicanos. Claro. Y hay muchos mexicanos. Ahora, lo que bueno, sí, pero lo importante una cosa es la política pública, ¿no? Claro. O sea, ¿qué voy a hacer precisamente para atender lo que tú dices, ¿no? Lo que sí te quiero... orientación, protección, educación. Lo que sí quiero dejar muy claro es que si bien existen personas, muchas activistas de la diversidad sexual que están trabajando muy en serio y muy profundamente en estos partidos, también me parece que tienen que llegar más lejos, tienen que reventar esos miedos. O sea, en las reuniones del 17 de mayo pasado, del Día contra la Homofobia, Alejandra Barrales dijo en el desayuno con activistas de la diversidad sexual, dijo, sí se puede, yo les he demostrado que se puede y se va a poder. Me daban ganas de preguntarle a Alejandra, si se puede, quiero ver aquí a Ricardo Anaya. Claro. Entonces decían con Claudia Sheinbaum, ¿no? En el evento 2 horas o 3 horas después, sí se puede, hemos podido, tenemos el tema dentro de Morena. Yo le quería decir a Claudia, si se puede, ponme a AMLO aquí, yo quiero tenerlo aquí enfrente. Yo quisiera que AMLO defendiera la diversidad sexual como defiende a los pobres, con esa pasión con la que defiende el campo mexicano, porque es un hombre de izquierda, dice. No, bueno. Entonces yo sí quisiera ver esa pasión. Hay quien dice, es que es por estrategia. Entonces, para mí estrategia es un doble discurso. Yo creo que o somos o no somos. Y sí debería de ser un momento en el que tendríamos que tener posiciones mucho más firmes. Sí, pero yo eso sí le exigiría a los candidatos. Para mí es irrelevante la presencia de los candidatos LGBTs dentro de estos partidos. Primero porque en la experiencia propia mía como legisladora, las 2 ocasiones en las que lo he sido, he podido ver a feministas incluso convencidas militantes disciplinándose a las líneas de los partidos, porque es el interés del partido lo que va por delante de la agenda. Es decir, las feministas incluso decimos, cuerpo de mujer no garantiza, el que haya una mujer no te garantiza que vaya a haber una defensa real, el que haya un gay no te garantiza, y menos en un partido y en una estructura que ha cedido la militancia política, la militancia ideológica a esta cofradía de la feligresía de la fe, ¿no? O sea, se han
renunciado a los ideales, a los principios, por la creencia en milagros y en el Santo Padre que salvará la patria. O sea, estamos en ese esquema, en un acto de fe de un hombre además que no se compromete con nada y que sin duda alguna además ha dejado muy claro que es quien decide todo. Entonces, o sea, creer en ese espacio es absurdo. Como efectivamente suponer que Anaya va a tener mayores compromisos, ¿no?, con las declaraciones ramplonas que ha hecho y con el PAN tradicional que conocemos. En escenarios que hemos analizado aquí, el PES tendría por lo menos 44 curules. Es que esa es la tragedia de la que hablaba de inicio. O sea, esta sobrerepresentación de la derecha que no se corresponde con la sociedad. Exacto. Andrés Manuel está abriendo el espacio para que un partido que iba a perder el registro, esas eran las especulaciones, hoy tenga garantizado por su acuerdo el que tenga al menos el 25% de representación. Esa, si usted vota por Morena, está garantizando que el 25% de lo que se logre ahí pero sea no, para tú el decías, PES. no es el trabajo en las cámaras. ¿Dónde está el trabajo? No, bueno, pero es donde se logró el cambio a la normatividad. No, sin duda Imagino alguna. que este cambio a la normatividad es la que ha cambiado los valores, ¿no? Yo creo que está clarísimo que la sociedad civil rebasó a las instituciones en este país. O sea, la lucha de la sociedad no está civil a la altura de la no de la está a la sociedad civil. altura. Los logros que se han dado en este país son los más partidos por la tradicionales sociedad hace civil. mucho que no entienden a su sociedad. Pero Tristemente más es la allá de esta banalidad y falta de respeto con lo que tratan a la diversidad, están atentando contra principios fundamentales. Cuando no te comprometes con estos temas, y hay que decirlo así de claro, estás fracasando, estás traicionando al Estado de Derecho. Estos temas en otro momento podrían haber sido temas de debate o de votación, son hoy obligación constitucional. Y el candidato está jugando a qué ley sí cumple y qué ley no cumple. Que ese es un asunto de una irresponsabilidad con respecto a el Estado de Derecho brutal. Pero ya tendría que estar por sentado. Pero además son derechos individuales, son derechos que no tendría civiles. ni que estarse cuestionando, exacto. pues. O sea, es además hay esto, lo que firma de dice la ley, compromisos ¿no? internacionales del Estado es mexicano. responsabilidad, los podemos llevar a juicio internacional, de hecho lo haremos si es necesario, por temas por los que están en este momento apostando, no en función del electorado, sino en función de este interés, de esta visión fundamentalista de un conservadurismo que ha empezado a reaccionar fuertemente ante esto que decías, ante este avance de la inclusión, de la diversidad, de una sociedad que está aprendiendo a entender su diversidad y a entender las virtudes que tiene vivir en la diversidad. Noé, ¿qué crees? Se acabó el tiempo. Nos acabó el tiempo. Enrique, muchísimas gracias. Noé, gracias por estar con nosotros. Los esperamos pronto. Gracias por la invitación. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los veo mañana. Bien.